Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo micro en Nueva Cultura Despierta 2020. Soy el licenciado Claudio Greco y es un placer que estén nuevamente escuchándonos, compartiendo, participando. Es muy agradable, muy grato todos los mensajes, las llamadas que tenemos en cuanto a los pedidos de orientación, de reflexión, opiniones. Los invitamos a seguir participando de esta manera porque para nosotros estos micros y estos programas tienen como fin ser un puente para la construcción de distintas experiencias, de distintas sabidurías, de distintos conocimientos que de alguna manera nos vayan acercando y vayan configurando estrategias diferentes para poder ayudar a las personas que están sufriendo los distintos tipos de consumo de sustancia y que han perdido y están perdiendo parte de su salud biopsicofísica y espiritual. En el micro de hoy vamos a hablar sobre algo que me ha preguntado mucha gente. Cuando el adicto y la familia empieza un tratamiento de rehabilitación y hay distintos grupos terapéuticos, una de las dudas que se plantean son las preguntas acerca de las emociones y los sentimientos. Emociones y sentimientos son dos tipos de experiencias similares, parecidas, iguales o diferentes. En principio, estos dos tipos de experiencias subjetivas y racionales e irracionales, y ahora vamos a ver por qué, no son iguales, son experiencias y caminos diferentes, pero que conviven inevitablemente el uno del otro. La diferencia entre la emoción y el sentimiento es verdad que es algo que a menudo nos produce confusión. Para entender desde la neurociencia, desde el pensamiento neurocientífico, cómo funciona la mente humana. Los conceptos de emoción y sentimiento pueden ser confundidos con facilidad y de hecho, aún dentro del mundo de la psicología, es frecuente que se utilicen como si fueran sinónimos. Sin embargo, me parece que es importante poder echar luz sobre estas dos situaciones que tienen un origen absolutamente diferente, que tienen un recorrido absolutamente diferente y que el fin de cada una de ellas es absolutamente diferente. Una de los patrones para distinguir la emoción y el sentimiento es que hay diferentes teorías con respecto a la emoción. Estas teorías aportan explicaciones distintas acerca de cómo funciona nuestra faceta emocional y anímica. Desde la perspectiva de la neurociencia, el sistema límbico, así se llama la arquitectura cerebral, que es la parte del cerebro encargada de producir emociones. Ahora, dentro de los conceptos más psicológicos, las emociones están ligadas básicamente a experiencias de vida. ¿Qué es una emoción? Una emoción podríamos definirla como que una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, como podría ser una situación externa que provoca determinada reacción interna. ¿Qué puede ser? Como el estímulo externo ante el miedo, ante el temor, ante una alimaña, ante arañas, ante ratas, o ante situaciones de peligro, o interno, cuando un recuerdo nos lleva justamente a través del sistema límbico a determinados recuerdos emocionales que se han grabado especialmente en lo que son las áreas de las amígdalas, del sistema límbico y del hipocampo, del sistema límbico. Esto significa que la emoción es generada por el sistema límbico del cerebro cuando un grupo de neuronas relacionadas con ciertas experiencias nos estimulan a actuar de determinada manera. Estamos hablando de lo que es el sistema o conocido dentro del ámbito de la neurociencia del sistema reptiliano, sistema límbico, que son dos sistemas que tienen como básicamente conductas relacionadas y fundamentadas en la preservación de la especie. Tanto el sistema reptiliano como el sistema límbico. El sistema reptiliano hablamos del tallo, del mesencéfalo, del puente de Barolio. Básicamente el sistema reptiliano tiene como la experiencia y la necesidad básica de la preservación de la especie. La reproducción, la alimentación, el ataque, la huida y el cuidado de la manada. Esto sería lo más arquetípico y lo más ontogenético que tiene el ser humano. Ahora, ¿por qué el cerebro actúa emocionalmente? Ocurre porque a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro no se limita solamente a memorizar datos, sino que también aprende de ciertos modos en cómo reaccionar frente a esas experiencias. Por eso, los datos o las experiencias que quedan guardadas como foto en la memoria a largo plazo va de la mano de la información de cómo reaccionamos frente a esa situación. Es decir, no son dos clases de informaciones separadas. Por un lado está el registro de la memoria intelectual, es decir, la escena, la foto, así la llamo yo, y el color con que va teñida esa foto. El color son las emociones con las que reaccionamos.
Por otra parte, ¿qué es un sentimiento? El sentimiento es similar a la emoción y también está relacionado con el sistema límbico. Pero además de la predisposición espontánea, incontrolable y automática, incluye la evaluación consciente, es decir, no solamente está trabajando dentro de la arquitectura neurocerebral, el sistema del cerebro reptiliano, el sistema límbico, sino que empieza a procesar información el área del cerebro que tiene las funciones más elevadas, las funciones de la espiritualidad, las funciones de la metáfora, las funciones donde radican todas las conductas relacionadas con la racionalización, con la internalización, con el pensamiento, con aquellas funciones elevadas ligadas a la espiritualidad. Esa área del cerebro se llama neocórtex. Desde el neocórtex, el sentimiento y en el desarrollo de un sentimiento hay una valoración consciente de la emoción y de la experiencia subjetiva en general. Por ejemplo, si una persona ha tenido un trauma fóbico, por ejemplo, ante la picadura de una araña, desde el sentimiento se puede tener la capacidad de autoexaminar lo que se siente. ¿Por qué pensamos así? Reflexionar, poder hacer un insight de esa situación. Y de esa manera, conociendo y entendiendo, nosotros podemos tomar ciertas decisiones con respecto a la evitación de la situación, pero sin la explosión fóbica que puede producirse ante los recuerdos netamente emocionales. Es importante poder entender la diferenciación entre sentimiento y emoción. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando nosotros hablamos de voluntad, no estamos hablando ni más ni menos que la capacidad del neocórtex, es decir, del cerebro elevado del ser humano, de poder racionalizar, entender, conocer y poder tomar, en definitiva, decisiones con respecto a las situaciones que nos rodean cotidianamente. Es decir, la voluntad no es nada más ni nada menos que la capacidad cerebral ubicada en el neocórtex de poder entender y hacer consciente aquellas situaciones que nos atraviesan día a día. Les agradezco por haber compartido este momento, un gran saludo, soy el licenciado Claudio Greco, mi celular 156 505 6430, ante cualquier consulta con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo como lo hacemos todas las semanas con los múltiples llamados que recibimos de aquellas consultas y aquellas dudas que puedan tener. Sepan ustedes que hay una posibilidad de volver de cualquier situación tóxica. Para volver, primero hay que reconocer. Para reconocer, primero hay que darse el tiempo de poder pensar y de poder hacerse cargo de la vida propia. A partir de ahí, todos los cambios son posibles. Un gran abrazo, un gran saludo. Desde Nueva Cultura Despierta, licenciado Claudio Greco.